Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. En el episodio de hoy, Imágenes del pasado para predecir el futuro, contamos con un gran experto en teledetección, el doctor Salomón Montesinos, que va a compartir con nosotros las claves de la teledetección y su potencial para la agricultura. Pero además vamos a preguntarle por su metodología SMART, su visión sobre cómo afrontar el futuro de la agricultura y sobre cómo cree que se posiciona España respecto al resto del mundo en esta materia. Además, esperamos que nos cuente su opinión sobre dos temas de actualidad, como son el cambio climático y la sostenibilidad. Hola Salomón, muchas gracias por participar en este segundo episodio de nuestro podcast para compartir con nuestros oyentes tu amplia experiencia en la teledetección en la agricultura. Bienvenido a Agroprecisión. Hola Manuela, muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, gracias a ti, porque tu trayectoria profesional te ha posicionado como un gran referente en este área y por eso estamos deseando conocer tu visión sobre todo el potencial de la teledetección en la mejora de decisión, de la toma de decisiones de los agricultores. Pero antes de entrar en esta materia más técnica, sí que me gustaría conocerte un poco más. Normalmente, además, estamos acostumbrados a tratar temas de agricultura con ingenieros agrónomos. En tu caso, eres doctor en geología. ¿De dónde nace tu interés por la agricultura y por el campo? Yo soy de un pueblecito de Aragón que se llama Maluenda. Mi padre era un pequeño agricultor que cultivaba frutales y viña y, por supuesto, su huerta. Y en mis tiempos, desde muy pequeños, pues ayudábamos en las tareas del campo. Pero realmente yo llegué al mundo de la agricultura de precisión a través de la hidrogeología, ya que mi especialidad es el estudio de la medida y evaluación de las extracciones de agua subterránea en acuíferos sobreexplotados y la mayor demanda hídrica siempre se debe a la agricultura en regadío. En contra de otras corrientes que siempre proponen un incremento en la oferta de agua mediante trasvases, pues nosotros siempre vimos que la solución venía por un uso más eficiente del agua en agricultura. O sea, que la agricultura, el campo han estado siempre presentes en tu vida desde que eras niño. Seguramente ese sea el origen de tu interés por el medio natural y también tu inquietud por la innovación. Y de hecho, esta inquietud te ha llevado a, compaginar distintas facetas profesionales. Eres profesor de varios programas educativos, además de director del máster en aplicaciones operativas de drones en ingeniería. Eres CEO de la empresa Geodim y además eres también miembro de la Asociación Española de Teledetección. ¿Cómo compaginas y qué te aportan cada una de estas facetas, la empresarial, la académica y también la asociativa? Mi primera actividad está sin duda en la empresa privada. No en vano, este año pues va a hacer 35 años que empezamos a trabajar en aplicaciones de la teledetección y va a hacer 30 años también de la creación de nuestra empresa. El modelo de nuestra empresa siempre fue el de una especialización en las técnicas de teledetección, de tratamiento digital de imagen, de sistemas de información geográfica aplicadas a unos campos temáticos, que eran recursos hídricos o agricultura o medio ambiente. El resto de actividades son el resultado de que me gusta la enseñanza como camino de mejora profesional y personal y de que no sé decir que no a una buena propuesta de colaboración. Bueno, yo creo que eso al final es un defecto o una virtud que tenemos toda la gente que somos curiosa y que nos gusta el conocimiento y la innovación. En tu caso, desde luego, esta inquietud te ha llevado a ser este experto en teledetección referente y quería preguntarte un poco acerca de la historia de la teledetección, porque hoy en día hablamos de observación de la Tierra y rápidamente se nos viene a la mente drones, satélites, pero realmente la teledetección no es nueva. ¿Podrías darnos algunas fechas claves de la historia y también contarnos algo sobre cuáles se usaban antes de este siglo? La teledetección tiene una definición formal. Se define como la capacidad de obtener información de un objeto sin mantener contacto físico con él mediante el estudio de la radiación electromagnética reflejada o irradiada por el objeto. En realidad, teledetección es lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos. Nuestro ojo es un sensor que capta la radiación electromagnética en la región del visible y que genera una imagen de nuestro entorno.
Esta radiación electromagnética ya la estudiaban Descartes y Newton en el siglo XVII, pero un hito fundamental de lo que hoy conocemos como teledetección pues fue el lanzamiento en el año 1972 del primer satélite de recursos naturales, un satélite que iniciaba la serie Landsat, ¿no? Se trataba de observar la Tierra desde plataformas espaciales que portaran sensores que nos permitieran una visión global, periódica y más allá de lo que ve el ojo humano. Un segundo hito, desde luego para mí, fue el lanzamiento en el año 1984 del cuarto satélite de la serie Landsat, que mejoró la capacidad espacial y espectral de toma de datos, ya que cada 16 días era capaz de ver cualquier objeto mayor de 30 por 30 metros desde una distancia de 700 kilómetros, que era la que estaba orbitando el satélite. Un tercer hito, sin duda, ha sido el lanzamiento de la serie de satélites Sentinel del programa europeo Copernicus, ya que ha supuesto una mejora sustancial tanto en la capacidad espacial, ahora hemos pasado a resoluciones de 10 por 10 metros, como en la temporal, ya que pasan cada 5 días por el mismo punto a la misma hora solar. Y a esto hay que añadir pues un cambio en la política de recuperación de costes de las agencias espaciales que gestionan estos satélites, ya que muchas de estas imágenes, como por ejemplo las de Landsat y Sentinel que venimos hablando, pues ahora son gratuitas, ¿no? Todo esto ha abierto un ingente campo de aplicaciones potenciales de esto que no es más que una fuente de datos, y el reto sin duda que tenemos por delante es convertir estos datos en aplicaciones operativas reales. Sí, desde luego. En el caso de la agricultura, la teledetección sí que es una herramienta fundamental para lo que conocemos como agricultura de precisión. ¿Qué nos cuentan las imágenes? Las imágenes de teledetección lo que nos permiten es observar la variabilidad espacial de nuestros cultivos, ya que nos permiten obtener datos en las regiones del infrarrojo reflejado, del infrarrojo de onda corta o en la parte del rojo visible, donde se recogen los procesos como el crecimiento vegetativo, el contenido de humedad o la actividad fotosintética de las plantas. O sea, una cantidad de datos que puede ser en algunos casos abrumadora. ¿Para qué sirven todos estos datos? Pues si tuviera que resumirlo en una frase, yo diría que en una sociedad moderna la toma de decisiones debe estar basada en información veraz obtenida a partir de datos fiables. Si no, las decisiones que estamos tomando, incluidas evidentemente las de agricultura, son más bien ocurrencias. Y hablando un poco de estas soluciones operativas que comentábamos antes, si yo fuera agricultora, te voy a poner un supuesto, estuviera interesada en empezar a usar la teledetección en mi explotación, ¿qué me recomendarías? Lo primero que diría es que debes tener en cuenta que de forma individual ni todas las fincas ni todos los cultivos pueden hacer agricultura de precisión. La agricultura digital o de precisión tiene unos costes económicos y para que tu finca pueda asumirlos o tenemos un cultivo de valor añadido o tenemos mucha superficie de un cultivo con menos valor añadido. Ay, pues me interesa esto último. Aunque parezca obvio, pero ¿puedes explicarnos un poco más ese concepto de cultivo de valor añadido y de mucha superficie? Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. Un cultivo de valor añadido es un cultivo en el que las mejoras que se realicen en términos de calidad o de calibre de fruto se traduzca en mayores ingresos para el agricultor. Ejemplos de cultivos de valor añadido pues son la uva de vinificación, los olivos, los hortícolas, cultivos para la exportación. Sin embargo, otros cultivos como el maíz o los cereales, que son muy comunes en España, o la caña de azúcar en otros países, son cultivos que por el precio que tienen en el mercado, el incremento en la producción de unas pocas hectáreas es muy posible que no cubra los costes de implementación de una agricultura de precisión. Sin embargo, esta situación cambia si estamos hablando de miles de hectáreas. De ahí la importancia que desde mi punto de vista pues tienen las cooperativas, las denominaciones de origen o las comunidades de regantes en la implementación de nuevas tecnologías en el campo. Entonces, volviendo al supuesto de que soy una agricultora, imaginemos también que mi explotación está dedicada a un cultivo de valor y que además tiene la superficie suficiente como para que podamos aumentar la rentabilidad con estas tecnologías. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Pues el primer paso es tener unos objetivos de mejora alcanzables en términos de mejora de la calidad, de mejora de la producción o de reducción de insumos. En segundo lugar, deberías mejorar tu capacidad de diagnóstico de la variabilidad espacial y de la variabilidad temporal de los cultivos de tu finca. Y por último, pues tener una infraestructura de campo que te permita realizar las medidas de corrección en función de la información que estás generando. Genial, perfecto, me has convencido.
¿Qué beneficios entonces voy a obtener ahora en mis próximas cosechas gracias a la teledetección? Si usas solo teledetección, vas a mejorar el conocimiento de la variabilidad espacial de tu cultivo. Pero lo más importante como agricultor no es implementar una nueva tecnología, sino ser consciente de dónde está tu negocio, dónde están tus problemas, dónde están tus fortalezas, dónde están tus limitaciones y ver qué información es la que te ayudaría a mejorar la toma de decisiones en términos que te permitan una mejora de la calidad, de la producción o de un uso más racional y equilibrado de los insumos. Y entonces, ¿cuál es el valor del negocio para el agricultor? Bueno, el valor del negocio para un agricultor lo marca el mercado. Hay que preguntarse cuál es nuestro mercado. Tenemos un cliente, por ejemplo, que hace uno de los mejores vinos del mundo y que durante 5 años ha sido el mejor vino del mundo en menos de $20. Con ese éxito, él podría haber pensado, bueno, si soy capaz de hacer el mejor vino en menos de $20, pues voy a hacer el mejor vino en menos de $100. Pero ese no era su mercado. Lo que él ha hecho ha sido trabajar en mantener su calidad, incrementar el precio de sus botellas poco a poco y aumentar su producción con la adquisición de nuevas fincas. Porque de esta manera pueden vender mucho más en ese segmento de mercado. El resultado, en 10 años ha sido capaz de multiplicar sus resultados por 6. Pues un caso de éxito desde luego remarcable. No sé si tienes algún otro ejemplo de casos de éxito de algún agricultor que gracias a estas tecnologías pues haya conseguido mejorar la calidad, la producción o la eficiencia de sus procesos. Tenemos multitud de ejemplos, desde clientes que han mejorado el calibre de sus tomates y eso les ha supuesto un incremento en su facturación, a clientes en los que la mejora de la calidad de su vino pues les ha obligado incluso a cambiar la identidad corporativa de sus etiquetas para que el consumidor sea capaz de correlacionar la nueva imagen con esa mejora en la calidad. O clientes con decenas de miles de hectáreas repartidas en un territorio de miles de kilómetros cuadrados, pues que han podido establecer zonas homogéneas desde un punto de vista agronómico y así de esa manera pues mejorar la gestión, evitando desplazamientos sistemáticos, evitando digamos una gestión más eficiente de sus explotaciones, precisamente con base en la información aportada por las imágenes de teledetección. Eso es ahora, son casos desde luego actuales. Si miramos al futuro, ¿cómo ves la teledetección a 5 años? Pues por sus ventajas, que ya las hemos citado, una información global, periódica, más allá del visible, la teledetección ha venido para quedarse. Pero esto no significa que todo esté hecho, ¿no? En estos momentos estamos utilizando productos derivados de las imágenes de satélite, los llamados índices espectrales de vegetación, como son el NDVI o el SAVI, que no cubren ni mucho todas las necesidades de los agricultores. Por lo tanto, debemos, trabajar en convertir esos datos en una información útil para el agricultor. O sea que hay un campo todavía de mejora a nivel técnico, pero actualmente, ¿qué ventajas y desventajas tienen la teledetección por dron y por satélite? ¿Cuándo es mejor usar una y otra? Bueno, ambas tecnologías son extraordinarias y no hay mejores o peores hablando de una forma general, sino para qué sirve cada una de ellas y qué coste tiene cada una de ellas para el agricultor. Es como si nos preguntáramos qué es mejor, un mallo o un martillo. Pues depende. Si quieres derribar un muro, pues el mallo es mejor, o si lo que quieres es hacer una mesa, pues no la vas a hacer con un mallo porque te va a salir un churro más que una mesa, ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías, no solo de drones y satélites, sino también cuando se habla de sensores, de inteligencia artificial o de machine learning, lo que debemos diferenciar siempre es entre aplicaciones potenciales y aplicaciones operativas. Estas aplicaciones operativas son aquellas que abordan un problema real a un coste razonable o asumible por el agricultor. Me gusta el tema del problema real. En el caso de la teledetección por satélite, ¿para qué problemas reales ha demostrado ser más útil? Bueno, nosotros sobre todo con las imágenes de satélite pues trabajamos en esa caracterización de la variabilidad espacial. De hecho, en el 90% de los clientes con los que trabajamos usamos imágenes de satélite principalmente por 2 razones. Una es que son gratuitas y segundo, que su resolución espacial es más que suficiente para determinar con exactitud la situación agronómica de un cultivo. ¿Y la tecnología dron? Pues yo también voy a hablar de nuestro caso. Los drones los utilizamos en situaciones muy concretas, como es el conteo de plantas, que es muy importante, por ejemplo, en
en cultivos hortícolas o en levantamientos topográficos de fincas. Y sobre todo lo estamos utilizando en situaciones, en lugares donde la cobertura nubosa es muy persistente, como ocurre pues, en países ecuatoriales como Costa Rica o Islas Vírgenes, donde estamos trabajando y donde la disponibilidad de imágenes de satélite es mínima. Me gustaría hablar un poco más sobre drones, porque es verdad que es un tema que llama mucho la atención y que además los drones son cada vez más accesibles. ¿Crees que en el futuro todos los agricultores tendrán su dron, lo usarán para técnicas de agricultura de precisión? Bueno, es una buena pregunta y posiblemente en la propia pregunta está la solución. Nosotros en el año 2015 escribimos el capítulo de un libro que se llamaba el capítulo Aplicaciones de los drones en agricultura y estaba dentro de un libro de aplicaciones de los drones en ingeniería civil. Y ya en aquel momento se intuía que la normativa y la seguridad que conllevan este tipo de vuelos pues iba a limitar muchas de sus aplicaciones reales, ¿no? Y una manera de poder salvar estas limitaciones pues era utilizando que fueran los propios agricultores los que lo utilizaran, ¿no? Sobre todo en la parte de captación de datos. Pero hay que tener en cuenta que la captura del dato es solo una parte del proceso de generación de información útil que va a necesitar el agricultor. Es decir, que no es solo volar el dron, tiene mucho más detrás. A nivel comercial, entonces, ¿cuál sería el modelo de negocio apropiado para el uso de drones en agricultura? ¿El agricultor tenga su propio dron y lo gestione o que haya empresas especializadas que presten este servicio? Yo creo que el modelo de negocio va a ir más en la línea de que la captura del dato lo realice el agricultor, ya que no tiene que desplazarse, no hay que cargar ningún tipo de coste adicional por desplazamiento a las fincas, etcétera, etcétera, y que después empresas de valor añadido conviertan ese dato en una información útil, ya que pues evidentemente esa conversión de un dato digital, de un dato espectral en información útil, pues requiere de unos conocimientos que el agricultor e incluso el asesor agrícola pues no tienen por qué tener. Genial. Entonces, de todo lo que hemos hablado, me quedo con una conclusión. No todo vale para todos los agricultores y no hay una solución única. Deben hacerse proyectos a medida, caso a caso y adaptadas a cada agricultor. Aún así, me gustaría hacer un poco una generalización y preguntarte qué tipo de soluciones de teledetección aconsejarías a pequeños, a medianos y a grandes. No hay una solución única porque depende no solo del tamaño de las explotaciones, sino también del cultivo y de los objetivos agroeconómicos del agricultor. Nosotros hemos desarrollado una metodología integral que denominamos SMART, que juega un poco con el sentido de inteligente, pero también pues de la S de específico, la M de medible, alcanzable, realista y en tiempo, que lo que hace es integrar sensores planta, clima, suelo, nutrición, con datos de teledetección, con muestreos de campo y con predicción microclimática. Trabajamos con conceptos de inteligencia artificial, de machine learning, de tratamiento digital de imagen, pero lo que hacemos es construir nuestros proyectos desde los requisitos de los usuarios, que evidentemente suelen ser muy personales y muy diferentes entre sí, incluso aunque estemos hablando de la misma zona y del mismo cultivo. Me parece interesante y veo que es muy buen momento para introducir la pregunta que te dejó nuestro último invitado, Gregorio Gea, que participó en el primer episodio de nuestro podcast, que os recuerdo podéis escuchar de nuevo en corteva.es/podcast. Esta es su pregunta. Buena pregunta por parte de Gregorio, como no podía ser de otra manera. Yo diría que se puede llegar a soluciones puntuales solo con sensores o solo con teledetección. Pero la gestión integral de un cultivo de valor añadido necesita de la caracterización tanto de la variabilidad espacial como de la variabilidad temporal y, por tanto, de la integración de teledetección y sensores y también de predicción microclimática y de muestreos de campo representativos. Y un poco por integrarlo con lo que es el manejo tradicional de los agricultores, ¿cómo pueden encajar estas nuevas tecnologías con ese saber hacer tradicional? Con la intuición que se desarrolla tras años de experiencia, ya a veces no solo propia, sino de generaciones. ¿Cómo encajan las nuevas tecnologías con esta tradición? Desde mi punto de vista, la base está en someter los datos a contradicción. Yo pienso que algo es de una determinada manera,
Pero si tengo una fuente de datos distinta que me dice que no tengo razón, pues me debe hacer reflexionar para ver quién o en qué estoy equivocado. Mira, os pongo un ejemplo que viví la semana pasada, ¿no? Me vacuné de la tercera dosis contra el COVID y empecé a tener tiritonas. Evidentemente, ¿qué pensé? Tengo fiebre. ¿Pero qué hice? Pues antes de tomarme nada, lo que hice fue tomarme la temperatura con un termómetro y vi que tenía 36,5. Luego estaba equivocado. Algo así pasa también en el campo. No debemos confiar tanto en lo que nosotros estamos viendo, sino en someter a contradicción eso que estamos viendo. Tenemos clientes que cuando tienen una superficie relativamente pequeña, de 40 o 60 hectáreas, utilizan la teledetección para someter a contradicción el conocimiento que tienen de su finca y detectar aquellas zonas en las que la información pues no coincide. Es una forma muy buena de saber qué está pasando, ¿no? Evidentemente, cuando la superficie es de cientos de hectáreas, pues el conocimiento que tienes de tu finca es mucho menor, porque no te da tiempo a recorrerla todos los días. Y en ese caso, la teledetección periódicamente te está dando una imagen objetiva de todo lo que está ocurriendo en tu explotación y en tu cultivo. O sea que al final lo importante es obtener información útil que te sirva para tomar las decisiones correctas a nivel operativo y a nivel estratégico. Y la teledetección es una herramienta más para obtener esta información, ¿no es así? Es así. Hemos hablado de teledetección en general, pero lo importante es qué información y de qué calidad puedo extraer de las imágenes de teledetección. Por ejemplo, todo el mundo utiliza el famoso índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI, pero este índice puede tener el mismo valor en un cultivo en estados fenológicos muy diferentes, porque habla a la vez de desarrollo vegetativo y de actividad fotosintética. En ese caso, ¿qué decisión de manejo tengo que tomar para llevar mi cultivo a donde yo quiero? Por eso nosotros trabajamos en un concepto diferente y nuevo, que es el de índices agronómicos derivados, que obtenemos a partir de datos de teledetección, pero que hablan específicamente de una característica del cultivo. Nos hablan de su vigor, o nos hablan de su estrés, o nos hablan de cuál es la tendencia que tiene el cultivo, o nos hablan de la desviación a unos objetivos de desarrollo foliar o de equilibrio de nuestras plantas. Pues llegados a este punto, Salomón, me gustaría hacer un poco una recapitulación, porque hemos llamado a este episodio Imágenes del pasado para predecir el futuro. Y es lo que estamos viendo, que al final la teledetección nos permite recopilar esta información histórica para que nos ayude a tomar mejores decisiones. Sin duda esto va a ser fundamental, tomar mejores decisiones para estar preparados para un futuro cambiante y que además está cada vez más complejo. En este punto me gustaría hacerle una pregunta a nuestros oyentes agricultores, ya que me interesa saber cómo habéis utilizado las herramientas de teledetección en vuestras explotaciones. Me gustaría que nos lo contarais en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o LinkedIn en Cátedra Corteva. Y volviendo con nuestro invitado, Salomón Montesinos, querría abordar ahora su opinión sobre el sector agrícola y estos retos que hemos comentado, a los que se enfrenta actualmente, tanto actualmente como de cara al futuro. Bueno, antes de nada, me gustaría puntualizar un poco la pregunta que has lanzado a tus agricultores, ya que la teledetección es una fuente de datos de una calidad indiscutible. O sea, no podemos discutir si es buena o es mala. Eso no es discutible. La pregunta debería ir más en la línea de si la información que él generó o que alguien le generó para la finca le fue útil y si supimos aprovecharla, porque eso nos va a dar un diagnóstico pues mucho más efectivo de dónde están estos agricultores que han utilizado estas técnicas, han intentado mejorar y que bueno, unos habrán tenido éxito y otros habrán fracasado. Pues me parece muy buena puntualización. Espero que nuestros oyentes lo tengan en cuenta a la hora de contarnos sus experiencias. Y quiero volver ahora un poco al tema que estábamos tratando sobre el futuro de la agricultura y también cómo se sitúa frente a países terceros. En algún medio, Salomón, te hemos oído hablar del proceso de profesionalización de los agricultores. ¿Crees que a día de hoy uno de los grandes retos de la agricultura española, sobre todo de los cultivos extensivos, es que el agricultor no se siente un empresario? Yo creo que sí. La agricultura todavía tiene mucho de sentimental, de amor a las raíces, pero el agricultor, especialmente el pequeño y mediano agricultor, debe convertirse en un empresario. Los grandes agricultores ya tienen esa mentalidad de negocio,
pero los pequeños y medianos todavía no. Y creo que las cooperativas, las denominaciones de origen y las comunidades de regantes tienen mucho que decir a la hora de unir voluntades, de hacerse grandes como la suma de pequeños y sobre todo de gestionar profesionalmente este tipo de organizaciones. En Latinoamérica, un cliente de nuestra metodología tiene entre 1.000 o 1.500 hectáreas de media. Lo que producen acaba en los mismos mercados que nuestros productos. Creer que los nuestros son mejores porque sí, es un acto de egocentrismo que os puedo garantizar que los mercados no valoran. Ya, pues además valoro mucho tu opinión, porque además de toda tu amplia experiencia en el sector agrícola, también tienes experiencia y tu empresa también aporta soluciones a otros sectores empresariales, con lo cual puedes tener una visión más crítica, digamos, que otras personas que nos dedicamos solo al sector agroalimentario, al poder compararlo con estos otros sectores. En cuanto a madurez en el uso de tecnología, ¿cómo crees que se posiciona la agricultura respecto al resto de sectores con los que trabajas? En España todavía estamos muy lejos de que haya una madurez en el sector. Un poco por lo que ya venimos comentando de que los pequeños y medianos agricultores deben organizarse de una forma más empresarial. Pero también porque es un sector con mucho ruido, es un sector muy atractivo para startup y para las nuevas tecnologías experimentales, y esto pues genera muchísimo ruido que impide que al final se tomen las decisiones más adecuadas. Nos incitan o probamos una tecnología, no la que necesitamos realmente, porque alguien viene con una subvención. Y como se suele decir, como probar no cuesta nada, pero al final la sensación es un poco de fracaso. He intentado hacer algo con inteligencia artificial, tampoco ha significado una gran mejora en mi cultivo. He intentado bajarme los índices de Copernicus y no sé muy bien qué hacer con esos índices. Yo creo que hay que construir el proyecto al contrario, desde unas necesidades reales, y vamos a ver la tecnología hasta qué punto nos está dando solución a esos problemas que nosotros tenemos. ¿Y eso sí ocurre en otros países? ¿Cómo ves la agricultura española respecto a países de fuera de la Unión Europea? Bueno, durante años España ha sido el granero de Europa, pero este modelo ha cambiado, y al igual que yo no podría vivir con el modelo económico con el que mi padre, por ejemplo, nos crió, pues la agricultura española también debe evolucionar. Tenemos ventajas, nuestro clima, la tradición agrícola y especialmente en regadío, pero desde mi punto de vista también tenemos desventajas que son sobre las que debemos trabajar, y es que nuestra agricultura es muy minifundista, necesitamos un cambio en nuestra visión empresarial y un papel más efectivo de las organizaciones agrícolas. Lo que hay que tener en cuenta es que la competición es feroz y países, tanto de Latinoamérica, el propio Estados Unidos, Australia o África, ya trabajan con esa visión empresarial y están en constante mejora de sus procesos productivos. Y nosotros, evidentemente, nos podemos quedar atrás si no entramos en esta línea de trabajo. Sí se me ocurre un sector que a lo mejor está más tecnificado, incluso a nivel nacional, que es el sector del vino. Y además me consta que has participado en muchos proyectos para aplicar mejoras a través de la agricultura de precisión. Aún así, aún siendo uno de los subsectores que en España puede estar más tecnificado y que tiene mayor visión empresarial, muchas veces a nivel comercial se pone más en valor la forma tradicional de hacer las cosas, como indicando que transmite más calidad. No sé si crees que puede existir algún tipo de rechazo a la adopción de estas tecnologías en algunas zonas referentes del vino. Bueno, el mundo del vino siempre tiene algo de sentimental, de ritual, y por tanto los valores tradicionales siempre se valorarán. Pero hay que tener en cuenta que el precio del vino no es algo que alguien se inventa, sino que es función de variables físicas como la acidez, la maduración fenólica, la cantidad de polifenoles o de antocianos que están presentes en nuestro vino. Y eso lo producimos en nuestras viñas. Nuestros vinos no van a tener calidad y dará igual que los elaboremos de forma tradicional o no, porque el vino se hace en la viña. Durante mucho tiempo, pues en el mundo del vino hemos trabajado con el concepto de añadas. Bueno, pues ahora, si implementamos nuestra metodología, si implementamos una agricultura de precisión, una viticultura de precisión, pues vamos a ser capaces de controlar la viña hasta tal punto que podremos repetir una calidad año tras año. Esa es la importancia que tiene y cómo puede convivir lo tradicional con las nuevas tecnologías. O sea, un ejemplo clarísimo de cómo la mejora de los procesos productivos sirve para afrontar esta competencia internacional tan grande a la que se enfrenta el sector y que comentabas anteriormente. Otro reto al que se enfrenta también el sector agroalimentario es el cambio climático.
¿Cuál es la relación, en tu opinión, cambio climático-agricultura? ¿Cuál es el enfoque para abordarlo? La agricultura, sin duda, es parte importante del problema. Es la causante, pues la mayoría de las veces, de la sobreexplotación, de la contaminación de las aguas subterráneas y de los suelos. Y si es parte del problema, pues también es parte de la solución, porque somos capaces de hacer un uso más eficiente de los insumos y de una forma más racional, y para ello solo es necesario medir y tomar las decisiones en base a lo que está ocurriendo en nuestro campo y en nuestro cultivo, no en lo que está ocurriendo en el campo del vecino. Lo que sí me gustaría también puntualizar o decir es que tenemos que tener en cuenta que cuando aflora un problema es algo que se lleva gestando durante años, muchas veces decenas de años. Así que no pensemos que las soluciones se van a producir de la noche a la mañana, sino que la solución precisamente pasa por un cambio de paradigma y nuevamente la agricultura de precisión, el concepto de agricultura de precisión, pues juega un papel importantísimo o imprescindible, o le podemos poner cualquier adjetivo en esa línea de cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma supongo que a nivel de agricultor se basa en trabajar para ser más eficiente. Es verdad que el agricultor va a trabajar siempre y va a incorporar herramientas que le ayuden a ser más sostenible desde el punto de vista económico. Pero ¿qué ocurre con la sostenibilidad ambiental? Como hemos visto, la teledetección solo es una parte más del conocimiento integral de una explotación. Si medimos, podremos tomar decisiones más adecuadas. Pero, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un sensor que es capaz de medir nitrato y potasio en continuo en el suelo. Y esto pues, nos ha llevado a estar meses sin utilizar este tipo de fertilizantes en un cultivo, porque todo lo que necesitaba la planta ya lo tenía en el suelo o en el agua de riego. ¿Qué ocurre si sigo fertilizando? Pues que lo que estamos haciendo es lavar y contaminar los suelos. Nuestra metodología SMART incluso ha dado lugar a un nuevo concepto que es el de huella de nitrato, y en España ya tenemos a una empresa de cítricos valenciana, Frutinter, que ha obtenido la primera certificación en huella de nitrato, que acredita que tiene un control en el lavado de nitratos. O sea, un avance para esa sostenibilidad ambiental que hemos tratado junto con la económica. Pero sí que hay un pilar de la sostenibilidad que desde la Cátedra Corteva creemos que es muy importante y no me gustaría dejar atrás, que es la sostenibilidad social. ¿Cómo lo integras en tus proyectos? ¿Qué opinas de este aspecto? Nosotros ahora estamos hablando mucho de despoblación como un problema. Y para mí la despoblación no es un problema, sino que es el síntoma de un problema. El problema real es la falta de oportunidades económicas que tienen nuestros pueblos. La agricultura es y será uno de los pilares fundamentales sobre los cuales debemos construir la viabilidad económica de nuestros pueblos. Implantar este tipo de estrategias, vuelvo a insistir, no de forma individual, sino de forma colectiva, lo que va a hacer es mejorar los rendimientos económicos que se obtienen y, por lo tanto, va a fijar la población. A otro nivel, por ejemplo, en Perú, donde estamos trabajando, las agroexportadoras que han implantado nuestra metodología, lo que hacen es poner en valor los recursos de que disponen y tratan de hacer un uso efectivo y sostenible, generando miles de puestos de trabajo. Como dirían en mi pueblo, las cosas bien hechas bien parecen. Totalmente de acuerdo, Salomón. Me parece además una reflexión estupenda para terminar el episodio de hoy. Pero antes de que te marches, nos gustaría pedirte un último favor, y es que le dejes una pregunta al próximo invitado de nuestro podcast, Agroprecisión. Una pregunta que me gustaría que abordara el próximo invitado en Agroprecisión, y tiene que ver con el lema que venimos manejando a lo largo de toda esta charla, sería ¿hasta qué punto cree él que actualmente un agricultor tiene una información veraz sobre la cual basar sus decisiones de manejo en su cultivo? Muchas gracias, Salomón, por la pregunta, que me parece muy apropiada, y también por tu participación. Creo que ha sido un episodio muy interesante. Yo he aprendido muchísimo, y no solo sobre teledetección, sino también sobre cómo hay que implementar estas soluciones de agricultura de precisión y las nuevas tecnologías para que de verdad ayuden a la agricultura. En ese sentido, me gustaría quedarme con una conclusión principal que hemos venido diciendo a lo largo del podcast, pero que me parece muy importante y una idea que debemos tener en mente si nos dedicamos a temas de agricultura de precisión. Y es que las nuevas tecnologías deben presentar soluciones a problemas reales del agricultor y deben ser asumibles económicamente. No sé si he captado bien la idea que querías transmitirnos, Salomón. Sin lugar a duda, eso es la idea fundamental. O sea, no podemos construir un modelo de agricultura de precisión basado en tecnologías que forzamos para dar soluciones, sino es al revés. Las tecnologías están ahí, entonces vamos a ver cuáles son los problemas y cuál es la tecnología que mejor se ajusta a ese problema.
Pues muchísimas gracias, Salomón. Damos por cerrado el episodio de hoy y os esperamos en el próximo episodio de Agroprecisión. Muchísimas gracias a vosotros y quizá, puesto que ya en este resumen también hacíamos referencia a un lema, también me gustaría terminar esta charla con una cita de Ortega y Gasset que decía que siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos un episodio más. Sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @catedracorteva y @cortevaes. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por hacer posible este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Desde la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla os esperamos en el próximo episodio. No te lo pierdas y recuerda que puedes volver a escuchar todos los capítulos de Agroprecisión en corteva.es/podcast.